Pedro, ¿me escuchas? Buenas tardes, Pedro. ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo. Mira, estás muy oscuro, hay que ponerte en un sitio donde la gente te pueda ver el rostro, porque prácticamente yo ni te lo veo. Pero esto va a ser como cayendo y corriendo como la iguana. Leo, Nicolás Maduro, se van a llegar a 31 elecciones el próximo 28 de julio dentro de los que denominan régimen de Maduro. El único régimen que tengo es la dieta paleolítica que hago. Hola Pedro, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, estoy desde el Zulia. Lo primero que quiero que me dejes tu análisis sobre lo dicho ayer por Manuel Rosales Guerrero. Bueno, lo de la exposición del gobernador Rosales, desde mi punto de vista, fue impecable. O sea, más allá de la opinión que se tenga sobre él, pero el contenido del mensaje que se envió, muy bien estructurado, con unas ideas muy claras, y que, bueno, Juan Carlos, es lo que hemos venido conversando, por lo menos tú y yo, desde hace varios años, de cómo se le construye una salida que sea útil para Venezuela, y la oposición no tiene otra vía para intentar desplazar a Nicolás Maduro del poder que no sea la vía electoral y de una negociación antes y después. Una negociación antes y después. Antes y después, antes sería para qué la negociación, porque el señor de Noruega dijo, vine, hablé con ellos y me fui porque ellos son los que tienen que resolver el problema. Yo lo que soy es facilitador, pero ellos tienen que resolver tu problema. Palabras más, palabras menos. Bueno, cuando él dice ellos tienen que resolver su problema, me imagino que está hablando de los venezolanos, ¿no? Sí, de gobierno y de oposición, ¿no? Una falsa equivalencia. Aquí sabemos que estamos enfrentándonos a un gobierno despótico, que sabemos cómo maneja los poderes públicos, en un ambiente de represión. La aprobación ayer, Juan Carlos, de esta ley antifascista, entre comillas, es un mensaje muy claro. Se califica como fascista a todo aquel que critica el gobierno de Maduro. En un ambiente de persecución de presos políticos, el comando de María Corina Machado ha tenido que está asilado en una embajada y se está hablando, precisamente Rosales lo mencionó ayer, que podría salir exiliado del país en ostracismo. Ese es el ambiente que vamos a una elección. Entonces, aquí es una falsa equivalencia. Esto no es que los venezolanos puedan resolver esto como si estuviésemos hablando de partes iguales o como que si hubiese un malentendido. Aquí hay un régimen que conocemos las características que tienen. Ahora bien, el Estado Zulia, yo creo que tiene mucho que enseñarle al resto del país. Porque lo peor del chavismo, yo creo, Juan Carlos, ustedes me corregirán, fue Omar Prieto. Si ya el chavismo ha sido catastrófico para Venezuela, yo creo que todos los gobernadores chavistas, el peor ha sido Omar Prieto. Y fue el resultado de una respuesta radical de la oposición o de un sector de la oposición. Bueno, correcto, está bien, como sea. Él llegó ahí y eso fue como que arrasaron al Estado Zulia. Y además un gobernador que vamos a recordar, Juan Carlos, las características con las cuales desempeñaba su cargo. ¿No? Sí, sí. O sea, era un tirano en ese estado, un sátrapa. Y Rosales, contra todo pronóstico, lo derrotó. Y entregaron la gobernación. ¿Fue en condiciones ideales? No. ¿El Estado Zulia se ha recuperado totalmente? No. Pues yo creo que el Estado Zulia está mejor hoy que cuando estaba Omar Prieto. ¿Y cómo se consiguió eso? Se consiguió mediante el voto y la negociación. Bueno, Juan Carlos, eso es lo que necesita Venezuela. Es precisamente eso. Y eso es lo que la oposición venezolana puede hacer. Cualquier otra cosa que se siga ofreciendo es simplemente fantasía. Ir a una elección es una garantía de que va a haber un cambio político, van a entregar el poder, no se van a robar las elecciones. No es ninguna garantía, pero eso es lo que está en manos de la oposición venezolana. Mira, y el todas mensaje, las encuestas. volviendo a tu pregunta, el mensaje de Rosales apuntó precisamente a eso. Ahora, hay gente que no le gusta Rosales, pero lo que no puede ser y lo que es suicida es que yo tenga un problema con el vecino y antes de salir a resolver el problema con el vecino me medio mate con mi esposa y con mi hija porque voy a llegar debilitado a resolver el problema con el vecino. Y eso es lo que está haciendo la oposición en este momento, debilitándose a sí misma en un mar de contradicciones y de insultos unos a los otros. Bueno, Juan Carlos, vamos a matizar eso, ¿no? Porque yo ayer escuché a Rosales y Rosales no tuvo ninguna expresión de descalificación contra ningún dirigente opositor. Todo lo contrario. Alabó desde el punto de vista racional, me parece que dijo lo que es cierto sobre María Corina Machado como una gran luchadora. ¿O no es así?
Y yo tampoco he escuchado de parte de María Corina Machado una acusación directa contra Rosales. Es decir, al liderazgo político, a la dirección política opositora, que sabemos que tiene diferencias, porque siempre hay diferencias entre los seres humanos, pero yo no los estoy viendo en un espectáculo de canibalismo político. Bueno, acaba Pedrito, de decir Delsa Solórzano que todo es culpa de Maduro y de Rosales, que se pusieron de acuerdo para hacer, lo acaba de publicar en este momento una cuenta allí. Lamento mucho que Delsa Solórzano diga esto no es culpa de Nicolás Maduro y de Manuel Rosales, esto es culpa de Manuel Rosales. Es como que mañana me digan que se perdió Silgo por culpa del gobierno de la oposición. Eso no es verdad. Se perdió porque Chávez la hipotecó. Chávez y Maduro lo hipotecaron. Ellos son los responsables históricos de lo que se pierda Silgo. No es una responsabilidad compartida. Ahora, Rosales tiene una óptica distinta a la que tienen otros dirigentes opositores y que tienen otros opositores. Perfecto. Bueno, vamos a debatir y vamos a discutir eso. Rosales hizo una propuesta muy concreta. Frente a eso, ¿qué alternativa tenemos? Vamos a enfocarnos en eso. O sea, no nos dediquemos a destruir a las otras personas, sino a tratar de resolver el problema. Porque la característica del chavismo en este cuarto de siglo es que se ha dedicado constantemente no a atacar los problemas de los venezolanos, sino a atacar a otros venezolanos. Y muchas veces la oposición ha caído en ese error. No caigamos nuevamente, hago un llamado entonces, la oportunidad que tú me das a que no se caiga en ese error. Yo creo Pedrito, que Manuel Rosales es un dirigente opositor. Cualquiera que haya escuchado ayer a Rosales con objetividad se dio cuenta que no es Brito, no es Ratti. Estamos hablando de un dirigente opositor que ha tenido una conducta que ha sido coherente. Además, es un opositor que dirige, está al frente del principal estado de la nación en las circunstancias que ya todos conocemos. Es decir, nada fácil. Mira, dice Jesús Mendoza Morales, presidente de la FCU, hoy dimos un balance de la jornada de inscripción y actualización del registro electoral y reiteramos como movimiento estudiantil que la ruta es electoral, también la negociación y la unidad. Quisiera que en el siguiente segmento, nos va a quedar cortico, pero te voy a dejar los 2 o 3 minutos que nos van a quedar para que tú me analices el tema, cómo lograr la unidad, cómo lograr llegar a las elecciones con un candidato unitario y con una estrategia unitaria y con una negociación unitaria. Cierra este segmento, Evelyn Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Pedro, quiero que me escuches esto, te lo voy a poner, el contexto es de mucho respeto, pero te quiero colocar una anécdota que ocurre en Maracaibo permanentemente. En Maracaibo, hace unos meses atrás o años atrás se robaban los carros, había un gran robo de carros. Cuando a ti te robaban el carro, ibas a la policía a denunciar el robo del carro y el policía te decía, te dicen todavía, busque un malandro que le negocie el carro. No estoy calificando a nadie de nada de eso. Busque negociar con el que le tiene el carro, porque nosotros como policía no somos capaces de conseguirlo. Usted tiene una alternativa, busque un negociador. ¿No se parece un poco esto, con el respeto que me merecen todos, a lo que hace falta en este momento, buscar el negociador? Juan Carlos, no tengo más nada que agregar. Me parece que es tremendamente ilustrativo lo que has dicho. Precisamente, hace falta un negociador. Mira, ayer en Washington, Luz Mary Reyes organizó, probablemente tú lo hayas visto, un foro donde estuvieron presentes los 3 principales encuestadores venezolanos, o tal vez los más reconocidos, Félix Ceja, Jesús Seguías y Luis Vicente León. La conclusión que uno saca de la exposición de ellos 3, el dato duro, es que Maduro tiene perdidas las elecciones. O sea, las elecciones no hay manera que las gane, aun cuando la oposición vaya dividida. Así es el nivel de rechazo de la gente que quiere salir de Maduro. Y él está tratando precisamente de evitar ese escenario. Entonces, la única manera de que ese escenario culmine en un cambio político en el gobierno nacional es por medio de una negociación, por las razones que nosotros conocemos. O sea, hay que buscar la persona adecuada, que sea el puente que facilite esa negociación. O sea, hay que hablar con alguien que negocie con los malandros, utilizando tu símil. Sí, ¿es así? Es que, mira, la gente que sigue a María Corina, que la sigue como si fuera un mesías, dice, si pone a un perro muerto de candidato, yo voto por ese perro muerto.
Eso es, hay que poner a alguien que gane, que pueda ganar esa elección. Lo que interesa es ganar, lo demás es carpintería, por lo menos esta es mi opinión, mi querido amigo, y nos queda como un minuto. Aquí hay una paradoja de la cual el gobierno se está aprovechando. María Corina Machado tiene los votos para ganar, pero el gobierno quiere que sea candidata. O sea, le está cerrando ya las vías de la negociación. Manuel Rosales tiene abiertas las puertas para ser candidato y tiene las vías para hacer la negociación, pero no tiene los votos que tiene María Corina. Ergo, necesitamos que los dos se pongan de acuerdo. Estamos en manos de María Corina Machado y de Manuel Rosales. Si ellos dos se ponen de acuerdo, yo creo, Juan Carlos, que en Venezuela va a haber cambio político en enero del 2025. Pedro, un gran abrazo para ti. Que Dios te bendiga. Juan Carlos, que estés bien. Que te sigamos teniendo todo el tiempo en este programa. Muchas gracias a Pedro Benítez. Gracias, hermano.